Ahora vamos a hablar de la familia de los alcoholes. Los alcoholes es la primera familia que vamos a ver con compuestos oxigenados. Y están formados, son compuestos ternarios que están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. La fórmula empírica de los alcoholes en general es carbono N, hidrógeno 2 por N más 2 y oxígeno. Es decir, que si nosotros tenemos un alcohol que tiene 4 átomos de carbono, nosotros podemos llegar a la fórmula empírica o fórmula molecular. ¿De qué manera? Y si decimos que el alcohol va a tener 4 carbonos, N va a valer 4. Por lo tanto, la fórmula nos va a quedar carbono 4, hidrógeno 2 por 4, 8, más 2, 10. Entonces, carbono 4, hidrógeno 10, oxígeno. Bien, la fórmula general de los alcoholes es un radical unido a un grupo hidroxilo. Ese radical puede ser metilo, si es el metilo tenemos un alcohol de un solo átomo de carbono. Puede ser el radical etilo, es decir, no va a formar un alcohol de 2 átomos de carbono. Puede ser propilo, isopropilo, puede ser cualquier radical. Por eso es que hablamos de fórmula general. Se los puede considerar por este motivo como que son derivados de los hidrocarburos, porque nosotros habíamos dicho que si a un hidrocarburo le realizamos una reacción de sustitución de uno de sus átomos de hidrógeno por un grupo hidroxilo, obteníamos los alcoholes. Bien, entonces, si nosotros consideramos la fórmula general pero de un hidrocarburo, sería el radical alquílico unido a un átomo de hidrógeno. Si sustituimos un átomo de hidrógeno por un grupo hidroxilo, vamos a obtener la fórmula general de un alcohol. Por lo tanto, podemos decir que los alcoholes son derivados hidroxilados de los hidrocarburos. Entonces, podemos decir que son derivados hidroxilados de los hidrocarburos. Pero también si consideramos la molécula de agua es una molécula angular, y si nosotros sustituimos uno de sus átomos de hidrógeno por un radical alquílico, R cualquiera, obtenemos un alcohol. O sea que acá, por sustitución de un hidrógeno del agua por un radical alquílico, ¿qué nos quedaría? Si sustituimos este hidrógeno de este lado por un radical, ¿qué nos queda? Radical, oxígeno, hidrógeno. Es decir, también nos queda un alcohol. Es decir, que lo podemos considerar también al alcohol como si fuera un derivado alquílico del agua. Entonces, derivados alquílicos del agua. Eso lo van a encontrar en todos los libros, porque en todos ellos se menciona esta derivación, esta consideración. Ahora bien, pasemos al grupo funcional. El grupo funcional de los alcoholes se lo llama carbinol. Este es el nombre del grupo. ¿Y qué es el grupo carbinol? Es un átomo de carbono
unido directamente a un grupo hidroxilo. Sus otras tres valencias, las puede ocupar ya sea con 3 átomos de hidrógeno o con hidrógenos y distintos grupos, y eso lo vamos a ver ahora en el próximo temita. Entonces, vamos a empezar a hablar de la formulación y la nomenclatura de los alcoholes. Entonces, vamos a empezar por los más pequeños, es decir, por los que tienen menos número de átomos de carbono. Entonces, vamos a ver, el que tiene un átomo de carbono, si consideramos la fórmula general, el radical tiene que ser el radical metilo, que es el más pequeño que hay. Entonces, vamos a tener el radical metilo unido al grupo hidroxilo. Entonces, acá tenemos un alcohol, donde el radical es el radical metilo. Si consideramos el que le sigue, porque esta familia de compuestos también tiene una serie homóloga, es decir, la diferencia entre un alcohol y el que le sigue o el que le precede es de un átomo de carbono y 2 átomos de hidrógeno, y esa serie homóloga hace que la cadena se va alargando siempre de a un átomo de carbono y 2 de hidrógeno, y permite que toda la familia de los alcoholes que toda la familia que contiene una serie homóloga de los alcoholes en este caso, posean las mismas propiedades químicas, de manera tal que estudiando los primeros términos, los más simples, podemos extrapolar esas propiedades químicas a los de mayor átomos de carbono y a toda la familia de alcoholes. Entonces, el que le sigue va a ser el que contiene el radical etilo. El radical etilo unido a un grupo hidroxilo. ¿Cuál le seguirá? El de 3 átomos de carbono, en cuyo caso tendremos el radical propilo. Ahora, en este alcohol y en este alcohol no tenemos más posibilidades, porque por ejemplo acá tenemos un solo carbono, acá el hidroxilo puede estar unido a este carbono o al de arriba, que sería exactamente lo mismo. En este caso, el hidroxilo puede estar unido a este carbono o al primero, es decir, a cualquiera de los terminales, pero sería la misma molécula, solo que invertida, dada vuelta. Pero también puede darse la posibilidad que se una a este átomo de carbono del medio. Es decir, si tenemos la cadena de 3 átomos de carbono, que esté unido acá. Completamos con hidrógenos y nos queda este alcohol. Estos dos alcoholes, como vemos, son isómeros. O sea que en la familia de los alcoholes, la isomería comienza a partir del alcohol de 3 átomos de carbono. Podemos considerar también el alcohol que sigue, el de 4 átomos de carbono, en el cual tendremos más posibilidades. Recordemos que al alargar la cadena o al tener más cantidad de átomos de carbono, aumentan las posibilidades de isomería. Entonces veamos para el de 4 átomos de carbono. Tenemos esa posibilidad que el hidroxilo, esté unido a ese carbono. También puede estar unido, acá estaría unido a un carbono primario, y sería lo mismo que si en vez de este carbono lo colocamos acá, porque también tenemos un carbono primario. Ahora, si decidimos colocar el hidroxilo en alguno de estos dos carbonos, ambos son isómeros, son secundarios, Entonces, veamos qué posibilidad nos quedaría. Supongamos que lo unimos acá. Bien, completemos con los átomos de hidrógeno. Y tenemos otra posibilidad, porque acá las dos cadenas de átomos de carbono son lineales. Podemos acá
pensar en una cadena ramificada, cosa que acá no podíamos. Entonces, si consideramos una cadena ramificada, podemos considerar acá un grupo metilo. Entonces ahí tenemos los 4 átomos de carbono. Supongamos que el hidroxilo lo colocamos en este carbono. Acá el hidroxilo está unido a un carbono que a su vez está unido a 3 átomos de carbono. Por lo tanto, el hidroxilo está unido a un carbono terciario, a un carbono primario en este caso, a un carbono secundario en este caso y a un carbono terciario en este caso. Y estos 3 que escribí acá abajo son isómeros. Perfecto. Veamos ahora cómo, ya sabemos cómo los podemos ir formulando. Entonces veamos ahora, hablemos un poquito sobre la nomenclatura. De la nomenclatura vamos a ver 3 sistemas de nomenclatura, que son, primero, la nomenclatura común. En segundo, la nomenclatura común es la clásica. En segundo lugar, vamos a ver la nomenclatura del sistema oficial, dada por la IUPAC. Y en tercer lugar, vamos a ver la nomenclatura derivada. En cuanto a la nomenclatura común, se utiliza siempre la palabra alcohol, alcohol, y a continuación un prefijo de los conocidos, de los que provienen de los alcanos, un prefijo que me indica la cantidad de átomos de carbono que presenta. Y para finalizar, la terminación ílico. Esto sería la forma de nombrar estos compuestos. La próxima vez hay que ponerle un poquito menos de tinta a los marcadores. Es cuestión de tener un poquito de cuidado nada más. Bien. Entonces, en base a esto, alcohol, el prefijo y la terminación ílico, vamos a nombrar estos alcoholes que escribí acá. Este alcohol tiene un solo átomo de carbono. Por lo tanto, ¿cómo lo nombraríamos? Alcohol tiene un solo átomo de carbono, quiere decir que proviene del metano. Es al metano al que le hemos sustituido un átomo de hidrógeno por un grupo de hidroxilo. Entonces, el prefijo es met. Alcohol, met, y la terminación ílico. Bien, en este caso tenemos 2 átomos de carbono, proviene del etano, por lo tanto el prefijo es et. Entonces este se va a llamar alcohol etílico y es el que conocemos, es el alcohol medicinal. El de 3 átomos de carbono, ¿cómo se lo nombraría? Si tiene 3 átomos de carbono, proviene o deriva del propano, por lo tanto el prefijo es prop. Entonces este va a ser el alcohol propílico. Y este también tiene 3 átomos de carbono, también proviene del propano, por lo tanto también se va a llamar alcohol propílico. Es decir que tendríamos 2 alcoholes, que son los primeros isómeros, con el mismo nombre. Entonces tendremos que buscar la manera de diferenciarlos. Para la nomenclatura común se tiene muy en cuenta, primero, que acá el carbono, el grupo hidroxilo, está unido a un carbono que está incluido en una cadena lineal, es decir, una cadena normal. Entonces se lo puede llamar alcohol N-propílico. Bien,
En este caso, el grupo hidroxilo está unido a un carbono secundario. Ahora, si nosotros miramos, vemos que, considerando donde se encuentra el grupo carbinol, lo que tenemos hacia arriba es un grupo metilo y hacia el otro extremo otro grupo metilo. Son dos grupos exactamente iguales. Entonces se generalizó y se dice que cuando tenemos dos grupos metilos terminales, es decir, unidos a un carbono terminal, se utiliza el prefijo iso, que quiere decir igual debido a esa similitud. Por lo tanto, este será el alcohol isopropílico. Entonces, de esa manera se diferencia a uno y al otro. Sigamos con este. Este es el alcohol, proviene del butano, o sea que el prefijo es but. Alcohol butílico. Este también va a ser alcohol butílico. Bien. Y este también va a ser alcohol butílico. Entonces, para diferenciarlos en la nomenclatura clásica, en la nomenclatura común, dijimos que se utilizan prefijos. Entonces, en este caso, cadena lineal unido a un carbono primario, alcohol N-butílico. En este otro caso, el hidroxilo está unido a un carbono secundario. Bien, por lo tanto, será el alcohol sec-butílico. Y en este caso, está unido a un carbono terciario, por lo tanto será el alcohol ter-butílico. El prefijo del nombre del alcohol van separados por un guioncito. Bueno, eso sería en cuanto a la nomenclatura común. La nomenclatura común también, en el caso de los alcoholes de 5 átomos de carbono, no lo llamaría alcohol pentílico, es solamente en el de 5 átomos de carbono, que lo llama alcohol amílico. Bien, en el de 6 ya sería el alcohol exílico, heptílico en el de 7 y demás. O sea que el único cambio lo encontramos en el alcohol, en los alcoholes de 5 átomos de carbono, que en vez de llamarlo pentílico, lo llama amílico. Pero para el resto de los compuestos sería exactamente igual. Bien, pasemos ahora a la nomenclatura IUPAC. La nomenclatura IUPAC decide trabajar siempre en función de la terminación del nombre. Entonces les asigna a toda la familia de los alcoholes, les asigna la terminación genérica OL, precedida por un prefijo que me indica el número de átomos de carbono. Bien, mientras no tengamos ramificaciones, ahora vamos a ir viendo. Entonces, por ejemplo, a este alcohol de un solo átomo de carbono que proviene del metano le cambia la terminación O por OL. Entonces a este le llamarán metanol, donde la terminación OL me está indicando que es un alcohol. Por lo tanto, no necesitamos, como en el caso anterior, anteponer la palabra alcohol, porque sería redundante. Esta terminación ya me está indicando que es un alcohol y el prefijo me está indicando que es un alcohol de un átomo de carbono. En este caso, el alcohol etílico es un alcohol de 2 átomos de carbono que proviene del etano, cambiamos O por OL, entonces me va a quedar el nombre etanol, donde nuevamente la terminación me indica que es un alcohol, no necesitamos anteponer la palabra alcohol. En este caso, ¿cómo lo nombraríamos? Tiene 3 átomos de carbono, proviene del propano, cambiamos O por OL, entonces este sería propanol. Y este también tiene 3 átomos de carbono, por lo tanto también sería propanol.
¿Cómo los diferenciamos por el sistema de nomenclatura de la IUPAC? Acuérdense que IUPAC, cuando en estos casos que no hay otra posibilidad, no necesita de nada más, ya están nombrados los alcoholes. Pero en casos como este, la IUPAC exige mencionar, citar en qué número de átomo de carbono tenemos nuestro grupo funcional. Entonces, en este caso vemos que lo tenemos en carbono 1. En carbono 1. Si lo tuviéramos acá arriba, el carbono 1 sería el de arriba. Mientras que acá lo tenemos en carbono 2, ya sea que empezamos a contar de arriba o de abajo, que en este caso es indistinto. Entonces los vamos a diferenciar por eso, por la posición del grupo funcional. Entonces, acá dijimos que está en el carbono 1, por lo tanto este será 1-propanol. En este caso se encuentra en carbono 2, por lo tanto este será el 2-propanol. En este caso, ¿cómo los nombraría? Acá, en estos dos, se daría exactamente lo mismo. El grupo funcional está en carbono 1 y acá está en carbono 2. Acá la cosa ya cambia porque tenemos una ramificación, es decir, no es la cadena principal de 4 átomos de carbono, sino de 3. Entonces ahí va a haber un cambio. Pero en estos pasaría lo mismo que acá. O sea, solamente varían en la posición del grupo funcional. Por lo tanto, a este, que provienen, estos dos provienen del butano, por lo tanto serán 1-butanol y el 2-butanol, donde el 1 y el 2 me están indicando la posición del grupo carbinol, es decir, a qué número de átomo de carbono está unido el grupo hidroxilo. En este caso la IUPAC, ¿qué me exigía? Elegir la cadena principal más larga que contenga al grupo funcional. En este caso puede ser esta cadena que viene derecha. Podemos también considerar esta cadena, también tiene 3 átomos de carbono. También podemos considerar esta cadena, que también tiene 3 átomos de carbono y contienen al grupo funcional. Pero por una cuestión de facilidad, vamos a considerar como que esta es la cadena principal, para que sea más fácil. En este carbono, que es terciario, tenemos unido el grupo hidroxilo, es decir, acá tenemos el grupo carbinol, pero también tenemos un grupo metilo unido al carbono 2. Entonces, numeramos la cadena de átomos de carbono. Vemos que tiene 3 átomos de carbono. En el carbono 2 tiene unido un grupo metilo y el grupo hidroxilo. Por lo tanto, si la cadena principal tiene 3 átomos de carbono, el alcohol va a considerarse como derivado del hidrocarburo de 3 átomos de carbono, o sea que va a ser como derivado del propano. Cambiamos la O por OL y vamos a tener propanol. Ahora, estamos nombrando esta cadena, nada más. Tenemos que nombrar, si con la terminación OL estamos indicando que es un alcohol, tenemos que indicar en qué número de átomo de carbono está ese. Como vemos, si numeramos la cadena, ya sea desde arriba o desde abajo, se encuentra en el carbono 2. Por lo tanto, con un 2 indicamos la posición del grupo hidroxilo. Tenemos que indicar ahora la existencia de este grupo, que es un grupo metilo y que está unido al carbono 2. Por lo tanto, habrá que anteponerle 2-metil. Entonces, el compuesto por IUPAC me va a quedar nombrado como 2-metil 2-propanol. Y ese sería el nombre por el sistema de IUPAC.
Vamos a ver ahora la nomenclatura derivada. Siempre que hablamos de una nomenclatura derivada, quiere decir que deriva de algo, el nombre lo indica. ¿De qué va a derivar? En este caso va a derivar del grupo funcional, que se llama carbinol. Entonces, si nosotros observamos acá, tenemos el grupo carbinol al que se unen 3 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, este alcohol va a ser el primero de la serie y se lo llama directamente carbinol. A continuación, tenemos que nombrar todos los sustituyentes, es decir, todos los radicales que estén unidos a ese carbono carbinólico, se llama al carbono que forma el grupo funcional carbinol. Es decir, que carbono carbinólico acá es ese, es la única opción. En el etanol es ese, es el que está unido al hidroxilo formando el grupo carbinol. Y en este caso va a ser este, en este caso es ese, y así sucesivamente. Entonces, para nombrar este compuesto por la nomenclatura derivada, lo que tenemos que hacer es, primero buscar el grupo carbinol y después ver qué grupos, qué radicales alquílicos están unidos a ese grupo carbinol. Acá tenemos un radical metilo y 2 átomos de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno se sabe que están, por lo tanto, este sistema de nomenclatura no los considera. Considera solamente los radicales unidos a ese carbono carbinólico. Entonces, si tenemos el carbinol y a él tenemos unido un grupo metilo, a este ácido se lo nombra metilcarbinol. Pasemos a este caso. El grupo carbinol lo tenemos acá y a ese grupo le tenemos, a ese carbinol tenemos unido un grupo etilo. Por lo tanto, este se va a llamar etilcarbinol. En este caso, si consideramos acá el grupo carbinol, ¿qué tenemos unido a ese grupo carbinol? Acá tenemos unidos 2 radicales. Un radical metilo por un lado y un radical metilo por otro lado. 2 radicales metilos. Por lo tanto, este se va a llamar dimetilcarbinol. Di porque son 2 metilos. Veamos acá abajo, en el 1-butanol. Acá tenemos el grupo carbonilo, el grupo carbinol. ¿Qué radical tenemos unido a él? Solamente ese, que es el propilo. Por lo tanto, este se va a llamar propilcarbinol. Lo vamos a escribir acá al costado para que se pueda ver. Propilcarbinol. En este caso tenemos acá el grupo carbinol y a él tenemos unido un grupo metilo y un grupo etilo. Entonces tenemos la terminación carbinol, tenemos un grupo metilo y un grupo etilo. Antiguamente se usaba nombrarlos cuando tienen distintos números de átomos de carbono, los radicales, nombrarlos por orden de tamaño, nombrando siempre el más pequeño primero y los más grandes a continuación. Es decir, se seguía un orden de número de átomos de carbono creciente. En la actualidad se prefiere utilizarlos por orden alfabético. Por lo tanto, entre metilo y etilo iría primero el etilo. Entonces, a este se le llama etilmetilcarbinol.
metil carbinol. Y en este último ejemplo que hemos visto acá, tenemos acá el grupo carbinol, tenemos unido a ese grupo carbinol este grupo metilo y este grupo metilo. Bien, por lo tanto son 3 metilos unidos al carbinol. Este se va a llamar trimetil carbinol. Entonces, por eso se la llama nomenclatura derivada, porque se lo nombra como derivados del grupo carbinol, nombrando los radicales que estén unidos a ese grupo carbinol. Y ahora vamos a hablar un poquito de esta cuestión de la isomería. ¿Qué tipos de isómeros vemos acá? Dijimos que estos dos no forman isómeros porque no tienen más posibilidad, pero acá sí tenemos posibilidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este y este alcohol? Los dos tienen cadena lineal. La única diferencia está en la posición del grupo hidroxilo. ¿Sí? Acá está en carbono 1 y acá está en carbono 2. Por lo tanto, estos dos son isómeros de posición. Si observamos y comparamos, acá también tenemos 3 isómeros. Los 3 de 4 átomos de carbono son isómeros. Entonces, entre este y este, ¿cuál es la diferencia? No está en la posición, porque si contamos, este está unido a carbono 2 y acá también lo tenemos unido a carbono 2. Por lo tanto, acá la diferencia no está en la posición, sino que está en la cadena, porque este es de cadena lineal y este es de cadena ramificada. Por lo tanto, estos dos isómeros son isómeros de cadena. Mientras que si comparamos este con este, los dos tienen cadena lineal, o sea que la diferencia no está en la cadena, está en la posición. Por lo tanto, el 1-butanol y el 2-butanol son isómeros de posición, porque la diferencia está en la posición donde está ubicado el grupo hidroxilo. Entonces, estos son isómeros de posición. Entonces, acá se nos pueden dar dos tipos de isomería, que son la isomería de posición, según la posición donde se encuentra el grupo hidroxilo, y también isomería de cadena, según si es una cadena ramificada o lineal. Entonces, en isomería podemos decir que tenemos isómeros de posición y que tenemos isómeros de cadena. Esos son los dos tipos de isomería principales que se pueden presentar hasta ahora, porque después vamos a ver que toda la familia de los alcoholes son isómeros de otra familia de compuestos, y ahí ya estaríamos hablando de otro tipo de isomería, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces ahora vamos a hablar de la clasificación de los alcoholes. Una de las clasificaciones de los alcoholes se basa en el átomo de carbono al que se une el hidroxilo, es decir, al carbono carbinólico. Si el carbono carbinólico es primario, secundario o terciario. Por ejemplo, acá el grupo hidroxilo está unido a un carbono que no está unido a ningún átomo de carbono. Por lo tanto, es un carbono primario. Acá, en el alcohol etílico, también está unido a un carbono primario, porque está unido a un solo átomo de carbono.
En este caso está unido a un solo átomo de carbono, por lo tanto este también es primario. En este caso está unido a un carbono secundario porque está unido a dos átomos de carbono. Por lo tanto, este es secundario. Está unido a un carbono secundario. En este caso, el hidroxilo está unido a un carbono primario. En este caso, el carbono carbinólico es secundario y en este caso es terciario. Por lo tanto, en base a eso, los alcoholes, según la posición del grupo hidroxilo o según el carbono carbinólico, se clasifican en alcoholes primarios, en alcoholes secundarios y en alcoholes terciarios. De esta manera, ¿qué podemos decir? El alcohol metílico es un alcohol primario. Alcohol primario. También el alcohol etílico es un alcohol primario. Acá tenemos un alcohol primario. Acá tenemos un alcohol secundario, porque el hidroxilo o el carbono carbinólico es secundario. Acá es primario, por lo tanto esto es un alcohol primario. En este caso es secundario, por lo tanto esto es un alcohol secundario. Y en este caso el carbono carbinólico es terciario, por lo tanto esto corresponde a un alcohol terciario. Bien, esto sería básicamente hasta acá. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los alcoholes según la cantidad de grupos hidroxilo que presentan, o de grupos carbinol, mejor dicho, que presentan. Todos estos que vemos acá, en cada uno de ellos tenemos un solo grupo carbinólico. Por lo tanto, todos estos se puede decir que según la cantidad de grupos, como tienen uno, son alcoholes monohidroxilados. Monohidroxilados. Voy a borrar un poquito para poder seguir trabajando. Para poder seguir escribiendo, porque no me queda más espacio. A los alcoholes monohidroxilados se los llama también monoalcoholes. Entonces podemos hablar de alcoholes monohidroxilados o monoalcoholes, o también se los llama monoles. Pero también tenemos otros que presentan dos grupos hidroxilo, que serían los alcoholes dihidroxilados. O también los podemos llamar como dialcoholes, o directamente como dioles. Y también en forma común a los dihidroxilados se los llama glicoles. El más característico, solamente los vamos a mencionar, el más característico es el de dos átomos de carbono que se lo llama, recibe el nombre común de etilenglicol.
justamente por esto de que glicol me está indicando que hay dos grupos carbonilo. Bien, este compuesto, el etilenglicol, es usado, tiene mucho uso como refrigerante o como autocongelante para los motores de los automóviles. Contienen un alto porcentaje de etilenglicol, precisamente porque tiene esa capacidad de disminuir la temperatura de fusión del agua. También, por la nomenclatura IUPAC, ¿cómo lo podemos nombrar? Tiene dos átomos de carbono, por lo tanto proviene del etano. Ahora, tiene dos grupos funcionales, por lo tanto es un dialcohol. Entonces, si proviene del etano, se va a llamar etano-diol. Y si queremos ser más específicos, nombramos en qué número de átomo de carbono se encuentra. En este caso no es muy necesario, pues son las únicas opciones, ya que cuando tenemos dos grupos hidroxilo unidos a un carbono, nunca se van a unir al mismo átomo de carbono. Siempre van a estar en carbonos separados, como en este caso. No podríamos tener los dos hidroxilos unidos, por ejemplo, a este carbón. Por lo tanto, no hay más posibilidades, pero podemos especificar. Uno está en el carbono 1 y otro está en el carbono 2. Entonces lo podemos nombrar como 1,2-etano-diol. Eso sería un alcohol dihidroxilado, pero también tenemos alcoholes trihidroxilados. O trialcoholes o trioles. El ejemplo más característico que vamos a ver es el de 3 átomos de carbono que me forma un trialcohol muy importante y al que vamos a volver en reiteradas ocasiones a lo largo del curso, que es el de 3 átomos de carbono. ¿Cómo lo nombraría IUPAC? Es un trialcohol, es decir, va a ser triol la terminación. Ahora, tiene 3 átomos de carbono, proviene del propano, por lo tanto va a ser propano triol. El tri me está indicando que tengo 3 funciones alcohol, así como acá el di me indicaba que tenía 2. Bien, si queremos numerar las cadenas, vemos que tenemos un hidroxilo en carbono 1, el otro en carbono 2 y el otro en carbono 3. Entonces este va a ser 1, 2, 3 propano triol. Este compuesto tiene un nombre común que es el de glicerol. Y otro más común todavía, que es por el que seguramente lo conocemos todos, que es el de glicerina. Es muy utilizado en alimentación, es muy utilizado también, está presente en las grasas, es muy utilizado en cosmetología, y bueno, ya más adelante cuando lleguemos a estos temas puntuales, vamos a ver el glicerol con más detalle. Bien, por ahora esto sería toda la primera parte del tema de alcoholes. Nos estarían faltando hablar de algunos métodos de obtención y de algunas de sus propiedades físicas y químicas, que son las que más nos interesan. Continuamos entonces en nuestro próximo video.